Buenas tardes, amados hermanos. Hoy es puente, estamos en puente. Pero es martes y he querido en el nombre de Jesús traer la enseñanza de la carta de los Romanos, escrita por el apóstol San Pablo. Es una carta preciosa, es una carta se basa en que siendo nosotros pecadores, y esto viene, que estamos todos bajo pecado, ha habido una justificación de parte de Cristo. Jesucristo nos ha justificado en su sangre, por su muerte. Jesucristo nos ha justificado a nosotros. Entonces, Él también nos quiere dejar sentado que esta firmeza es la gracia. Es como si la roca de la salvación fuera la gracia. Nosotros debemos estar firmes en que somos salvos por gracia, no porque nosotros hagamos hecho nada para merecer esta justificación. Entonces, estamos claros hasta ahí. Y dice el último versículo que leímos en el capítulo 5 de Romanos, de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 11, dice, y no solo esto, porque estábamos hablando primero que cuando éramos enemigos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más ahora que estamos reconciliados con Dios? Nosotros tenemos que estar tranquilos y en paz. Ya nadie puede decirnos, porque tú eres pecador y tú no puedes decir, no puede venir el diablo a susurrar a nuestro oído, tú no tienes derecho a esto, porque ya estamos firmes en la gracia. Y dice, el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Podemos gloriarnos, ¿por qué? Porque hemos sido aceptos nuevamente en la gloria de Dios. Entonces dice el verso 12. Esto que vamos a leer hoy del capítulo 5 a partir del verso 12 es bastante contradictorio, y por más que leo los grandes maestros que han hablado de esto, no encontraba yo una respuesta a mi pregunta. Entonces vamos a empezar y vamos a ver si la pregunta de ustedes es igual que la mía. Dice, por tanto, ya que estamos tranquilos y en paz con Dios, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este hombre era Adán. Quien pecó fue Adán. Transgredió la ley, la única que había, no eran muchas leyes, había una. Era, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, y él comió. Bueno, dice el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia del don de Dios y por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación por el don, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Leído así, hermanos, es como siempre, muchas palabras, que uno dice, espérate, esto hay que comerlo despacio. Dice así, vamos a empezar verso a verso. Por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre que es Adán, todo el mundo lo sabe, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, el pecado entró por Adán y por el pecado la muerte. Por el pecado de Adán
entró la muerte para todos los hombres, porque todos los hombres son hijos de Adán. No hay ninguna generación que sea hijos de otra gente diferente. Todos, si buscamos nuestro árbol genealógico, vamos a parar a Adán y Eva. Pecó Adán, y por ese pecado la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Dice, si tú comes de este árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y él pecó. Entonces, ciertamente la muerte tenía que entrar, porque él lo sabía. Era la única ley, el único mandamiento, y él transgredió ese único mandamiento que él tenía. Entró por él el pecado. Y a todos nosotros, ¿por qué? La muerte, ¿por qué? Porque todos somos hijos de Adán y Eva. La muerte fue para él y para todos nosotros, independientemente de que todos nosotros pecamos. Creo que si no hubiera pecado Adán, hubiera pecado yo. ¿Saben? Porque todos tenemos una tendencia pecaminosa. Bueno. Dice, por cuanto todos pecaron, dice el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de que Moisés trajera los 10 mandamientos, la ley, ¿se acuerdan en el libro de Job? Ahí no estaban los 10 mandamientos. Sin embargo, la gente tenía un conocimiento de pecado. Tenía un conocimiento. Job decía, yo no he hecho esto, no he hecho este otro pecado, ni este otro. Es decir, que muchos no transgredieron como transgredió Adán, pero como son hijos de Adán, le corresponde la muerte. Y dice el 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aunque no hubiera ley que te dijera que eres un pecador, todo el mundo moría. Todo el mundo moría. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir. Todos pecaron, porque muere un niño. A ver, porque es pecador. No es porque ha pecado, sino porque es pecador de naturaleza. Entró el pecado y entró la muerte por Adán. Todos. Pero el niño era inocente. No, el niño era pecador. Los niños nacen muertos espiritualmente. Estábamos muertos nosotros en delitos y pecados. ¿Se acuerdan de Efesios 2? Lo voy a buscar, hermano. Para que ustedes sepan que ¿por qué mueren los niños? Todos somos pecadores. Todos somos hijos de Adán y Eva. Voy a buscar Efesios. Déjame ver si está aquí. Sí. Dice Efesios 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Él y por gracia sois salvos. Todos estábamos muertos espiritualmente, nada más que nos falta un poco de tiempo para morir físicamente. Pero espiritualmente todos muertos y esperamos un tiempo y físicamente morimos. Lo mismo que Adán. Adán murió espiritualmente el mismo día que transgredió la ley, se dio cuenta que estaba desnudo, que estaba separado de Dios y una serie de situaciones y tuvo que pasar un tiempo hasta que su muerte física tuviera lugar. Todos nosotros espiritualmente estamos muertos en delitos y pecados. Todos los niños nacen en esa condición, porque todos somos hijos de Adán y de Eva. Entonces dice así, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque no había ley, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y yo me sentí un poquito molesta cuando dice que Adán era figura del que había de venir, porque dije, ¿por qué? Dice, porque el que había de venir si Adán cometía esta transgresión, iba a ser uno con la misma figura de Adán, es decir, un hombre. Un hombre. ¿Cómo entró Adán al mundo? Como hombre y sin pecado. ¿Cómo entró Jesucristo al mundo? Como hombre y sin pecado. Y sin pecado, no muerto espiritualmente, porque no era hijo de Adán. Era hijo de Dios, por la gracia y la obra del Espíritu Santo. ¿Entienden ahí por qué era figura Adán?
porque el que había de venir tenía que venir como un hombre y tenía que venir sin pecado como vino Adán y como vino el Señor Jesús. Porque no vino por Adán, que fue por el que entró el pecado, porque este pecó deliberadamente, no fue engañado ni nada. Pecó, lo hizo y ya está. Y el Señor Jesús vino sin pecado porque no es hijo de Adán, sino es hijo de Dios. Alabamos su nombre. Todo el que no tenga a Cristo como hijo de Dios está de verdad muerto espiritualmente, porque no hay otro sacrificio más para que nosotros tengamos vida en el Espíritu. Dice el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos. Y ahora quiero aclarar aquí esto. Dice, el regalo que Dios nos ha dado, ese don, ese regalo de justificación que Dios nos ha dado, por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos. Y no dice, murieron los todos. Como dijo al principio, es porque hay algunos que no murieron, como Enoc y como Elías. Entonces murieron los muchos, no los todos. Porque hubo dos que escaparon. El Señor sabe el motivo. Abundaron, dice, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, para estos muchos que somos pecadores, abundó mucho más la gracia y el don de la justicia, y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Por uno, todos transgresores. Pero la gracia es para todos los transgresores. Él tuvo que pecar una vez para que todos fuéramos pecadores y muertos. Mas, sin embargo, Jesucristo tiene que redimir muchas transgresiones para poder justificarnos, y las redimió en su propio cuerpo, hermanos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. No estoy muerto por mi pecado, no voy a morir por mi pecado, sino porque soy pecador. ¿Entienden? Porque si yo muriera no por el pecado de Adán, sino por mi pecado, entonces mis obras serían las que me justificarían a mí. Pero como yo muero por el pecado de Adán, ya no tanto por los que hago yo, que esto lleva a otro tipo de arreglo con Dios, porque esto en la vida te va a traer dificultades un montón. Entonces yo tendría que tener obras dignas para ganarme la justicia. No, la justificación delante de Dios, ser justo, no es por mis obras. Y la condenación no es por mis obras. Y el día que llegue el juicio, más que mis obras, van a pesar allí mis palabras, lo que yo haya hablado, lo que yo haya juzgado. ¿Comprenden eso, hermanos? Nosotros tenemos que morir aunque acabemos de nacer por el pecado de Adán. Y nosotros somos justos aunque hayamos acabado con medio mundo por la justicia de Cristo. Eso debe quedar clarito, clarito. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y ahora aquí es donde yo me hago la gran pregunta. Y yo digo, si por uno todos morimos, ¿por qué por uno no todos somos salvos, sino algunos? Porque aquí dice, en el 17 dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia son los que reinarán en vida por un solo hombre, Jesucristo. Pero si por Adán yo tengo que morir, ¿por qué para ser salva tengo que recibir la gracia de Dios? Tengo que recibir a Cristo. Si para morir no tuve elección, ¿por qué para vivir tengo que recibir la gracia? Debíamos todos ser salvos, porque todos morimos por causa de Adán, que fue el pecado que nos condenó a nosotros. Y estando yo en oración, vigilia, ayuno. Señor, ¿por qué? Señor, dime por qué. Señor,
Me dice el Señor, porque todos son hijos de Adán, pero no todos son hijos de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Porque todos nacimos por Adán, como dicen los grandes entendidos. Adán, cabeza federal, representante de todos los hombres. Jesucristo, representante de Dios en la tierra. Entonces, si todos somos hijos de Adán, todos llevamos la condenación de Adán. Pero a todos los que quieran ser hijos de Dios, van a reinar para vida con Cristo y van a ser justos en Cristo Jesús. Por eso es que dice este verso que me encanta. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si usted es hijo de Dios, todos los hijos de Dios hayan transgredido a la manera que lo hayan hecho, tienen derecho a reinar para vida, por uno solo, por Cristo. Pero para tú ajustarte a este nuevo ADN de nuestro Padre, tendrás que ser padre, tendrás que ser hijo de este Padre. Porque lo que no podemos heredar es de uno que no es el Padre de nosotros. Heredamos los hijos de los padres. Yo quiero heredar vida, tengo que ser hijo de Dios. Yo no quiero ser hijo de Dios, sigo heredando la muerte de Adán. Quisiera que eso quedara súper claro. Así como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a ver, la ley se introdujo para que el hombre fuera consciente de su pecado. Y cuando el hombre fue consciente de su pecado, sobreabundó, porque ya me doy cuenta que tengo otros pecados que yo no sabía que tenía antes. Cada ley te hace pecador. Ahora hay una ley que dicen que los que no son resistencia, están contra la ley. Antes no había esa ley, yo no tenía conciencia de que era pecadora. Ahora, como hay esa ley, soy consciente de que soy pecadora, por ejemplo. ¿Entienden, hermanos? Lo que le digo, abundó la ley para que la gente fuera consciente de su pecado, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando yo reconozco que soy pecadora y que no merezco nada, sobreabunda la gracia, porque digo, ¿quién soy yo? Como dijo Mefibosé déjame ver si es aquí. Segunda de Samuel 21. No, este es un ejemplo de gracia muy, muy bonito. Porque el Señor Jesucristo era amigo de el rey David era amigo de Jonathan. Y Jonathan tenía un hijo y él le dijo, yo voy a cuidar tu descendencia, suponiendo que muriera Saúl el rey. Y entonces él dice en el 21:7, dice, y perdonó el rey a Mefiboset, que era hijo de Jonathan, su amigo, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Pero aquí en el 9, dice en el 8, cuando él manda a buscar David a Mefiboset, estoy dando un ejemplo de gracia bíblica, Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, y él inclinándose dijo, Mefiboset, que era lisiado, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo me miras a mí que soy un perro muerto? Cuando nosotros tenemos de conciencia de pecado, sabemos que somos un perro muerto. Y podemos preguntar, pero ¿por qué me has mirado a mí, Jesucristo, que no valgo nada? Y dice en el 13, y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Qué quiere decir? No solamente tuvo misericordia y le perdonó la vida a Mefibosé por ser hijo de su amigo, sino que se derramó en gracia y lo invitó a comer a su mesa. No importaba que él estuviera lisiado de ambos pies.
Él lo invitó a comer a su mesa. Eso es un gesto de gracia como Jesucristo. A Él no le importa que estemos lisiados de ambos pies, de ambas manos, de los ojos y de todo. Él, si creemos en Él, Él nos hace justo y nos hace sentar a su mesa. Y dice la palabra de Dios en el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea su nombre, alabado sea su sangre, alabado sea su sacrificio, alabado el don de la justicia, alabado el don de la gracia, alabado el don de la fe. Sea nuestro Padre alabado para siempre. Les amo y les abrazo en el nombre de Jesús.